así que les damos la bienvenida y saludamos de inmediato a Josefina de la Fuente, porque en esta jornada finalmente se aprobó el quórum de los 2/3 para las normas constitucionales. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente ya se ratificó este quórum de 2/3. Además ya se despachó el reglamento general, lo cual es una buena noticia después de 3 días y medio de votación. Y ahora se votó hace pocos minutos unas modificaciones al reglamento de asignaciones. Y ahora finalmente estamos en el reglamento de ética. Se van a empezar a votar entonces las indicaciones probablemente en los próximos minutos. Pero por cierto que el tema del quórum fue protagonista de la jornada, porque finalmente se llegó a este esperado artículo 94, lo que hacía este artículo era ratificar el quórum de 2/3. Lo que se hizo primero, eso sí, fue votar una indicación de un sector de la convención, del Partido Comunista, de Pueblo Constituyente, de Movimientos Sociales, representantes de pueblos originarios, que lo que querían era bajar el quórum de 2/3 a un quórum de 3/5. Finalmente, esa indicación se rechazó por 90 votos en contra y entonces se pasó a votar el artículo como estaba originalmente aprobado en general. Te decía que las normas constitucionales se tenían que aprobar por un quórum de 2/3. Y se votó eso y se aprobó 96 votos a favor y 54 votos en contra. Entonces ya el quórum de 2/3 podríamos decir que superó su último obstáculo y finalmente ya queda establecido entonces que las normas constitucionales que van a quedar en la nueva constitución se tienen que aprobar por 103 convencionales. Esos son 2/3 entonces de los convencionales en ejercicio. La presidenta de la convención, Elisa Loncón, votó a favor de este quórum de 2/3, sorprendió a algunos, a otros no, porque ella ya había dicho que estaba a favor de respetar lo que estaba escrito en la Constitución, lo había dicho ya hace algunas semanas. Además, ella destacaba que en general los acuerdos que se han tomado aquí en la Convención han sido por hartos votos, por mayorías y muchas veces sobrepasando este quórum de 2/3. Lo que ella dijo, eso sí, es que fue una votación difícil y así lo dijo en sus redes sociales. Dijo que su voto también era un llamado al gobierno, porque dice que acá respetamos la palabra y la Constitución y esperamos de parte del gobierno la misma reciprocidad. Explicó su voto después de la votación. Escuchemos lo que dijo la presidenta Elisa Loncón. Hoy día es un día muy importante para la Convención Constitucional. Hemos dado un paso fundamental, que es aprobar las normas, el reglamento general. Es un llamado genérico, amplio y tampoco es solo al gobierno. El llamado es a toda la ciudadanía a darle el apoyo que se merece esta convención constitucional, incluyendo al gobierno, incluyendo los ministros, incluyendo al presidente. Nosotros necesitamos escribir la nueva constitución, el tiempo y las condiciones para seguir avanzando. Bien, ¿qué es lo que dijo la derecha? Y ahí, Mati, es bien interesante ver, porque definitivamente hay dos posturas distantes dentro del sector de Chile Vamos. Habían algunos que se manifestaron contentos, satisfechos, porque finalmente se aprobó este quórum de 2/3. Hay que decir, eso sí, que no se aprobó con 2/3, sino que con una mayoría un poco más alta que los 3/5. Eso a propósito de que hace algunas semanas definieron que todos los artículos del reglamento se van a votar por una mayoría simple. Contentos estaban, en general satisfechos en Renovación Nacional, aunque miran con desconfianza, no les gusta esto del plebiscito dirimente, ya que se abrió la puerta para que se hiciera uno en el futuro. En la UDI estaban un poco más disconformes por varias razones. Uno, porque ayer, por ejemplo, no se incluyó explícitamente la libertad de enseñanza en este temario de la Comisión de Derechos Fundamentales. Dos, porque el reglamento no se está votando por un quórum de 2/3 en lo que respecta a las normas constitucionales, sino que con una mayoría simple, pese a que paradójicamente eso le hizo el camino más fácil al quórum de 2/3 para que se aprobara. Y tres, porque se le abre la puerta al plebiscito dirimente y ellos dicen que eso es absolutamente inconstitucional y se está tratando de pasar a llevar entonces los límites que se establece en torno al trabajo de la Convención Constitucional. La UDI, de hecho, insiste en que siguen analizando posibles mecanismos de reclamación. No han sido concretos respecto si van a ir o no a la Corte Suprema, pero dicen que siempre están analizando los caminos. Escuchemos lo que dijo Rodrigo Álvarez de la UDI y también Cristian Monkeberg del mismo sector de Renovación Nacional. Evidentemente seguimos teniendo diferencias, discrepancias importantes, tanto a la forma, votaciones que se hicieron, como a temas de fondo.
Primero, nosotros como sector vamos a seguir analizando los mecanismos que tenemos. Acá tenemos un tema constitucional. Creemos que hay normas que fueron aprobadas con un quórum distinto al que corresponde. Por lo tanto, en cuanto a si está cerrado o no, queremos decir que para nosotros no lo está, porque primero vamos a seguir analizando esa materia. Y segundo, hay ciertas materias en los otros reglamentos que probablemente tienen la misma situación de discutirse si deben ser aprobadas por mayoría simple o por 2/3. Son otros de los reglamentos que veremos en los próximos días. Hoy día parte un nuevo desafío. No nos podemos quedar tranquilos simplemente con esta aprobación o ratificación de la norma de los 2/3. Parte un nuevo desafío que es empezar a construir mayorías que nos permitan alcanzar grandes acuerdos y construir esa casa común, esa casa de todos. Ese es el desafío que se inicia hoy día con el trabajo de contenidos de la nueva Constitución. Los plebiscitos dirimentes son hasta el minuto temas que se están discutiendo y no se han aprobado por completo. Eso viene en un reglamento posterior, en el reglamento de participación ciudadana. Cuando esté aprobado, nos referiremos a él. En lo inmediato, señalar que no nos gusta esa norma. Y hubo distintas reacciones de parte de este grupo de la convención que seguía impulsando el quórum de los 3/5 para aprobar normas constitucionales. Algunos de movimientos sociales o de pueblos constituyentes estaban bien molestos, apuntando sus críticas a sectores como por ejemplo el colectivo socialista, el Frente Amplio. Otros como el Partido Comunista, al menos aquí en el micrófono, vieron el vaso medio lleno porque dijeron que si bien ellos no respaldan y nunca han respaldado este quórum de 2/3 y que han sido los principales defensores de rebajar el quórum a 4/7 o 3/5 aquí en última instancia, ellos sí valoran que finalmente haya sido la propia convención, el pleno, los constitucionales, quienes entonces decidieron cuál va a ser el quórum que se va a aplicar para votar las normas constitucionales. Dicen que no se van a amurrar, no van a hacer un escándalo, ellos aceptan que perdieron, así es la democracia y por tanto van a seguir adelante, aunque ven con muy buenos ojos que se haya abierto la puerta al tema del plebiscito dirimente. Escuchemos también lo que dijo Fernando Atria del Frente Amplio. Ellos en el Frente Amplio no todos les gusta mucho el quórum de 2/3, algunos les gusta más que otros están conformes porque permite generar acuerdos, pero básicamente la razón que varios de ellos esgrimen es que es lo que está escrito en la Constitución y que en el caso que se quisiera cambiar este quórum de 2/3, entonces lo tiene que hacer el mismo órgano que lo creó, que es el Congreso Nacional, a través de una reforma. Así que podríamos decir en palabras coloquiales que para varios de ellos era lo que había. Escuchemos a Marcos Barraza entonces del Partido Comunista y a Fernando Atria del Frente Amplio. Es evidente que hoy hubo una mayoría al interior del Pleno de la Convención Constituyente que estimó perseverar con la regla de 2/3. Nosotros, sin duda, y como quedó expresado en la votación, estamos en desacuerdo con ello, pero nuestra conducta siempre será democrática. Y en ese sentido respetamos y vamos a seguir trabajando con la misma fuerza que nos caracteriza en la aprobación de las normas constitucionales. No nos vamos a amurrar, no nos vamos a amargar. Yo diría que la Convención ha ratificado su soberanía y eso es muy relevante. Hoy se aprobó también la existencia del plebiscito dirimente y ese es un paso importantísimo. Hay quienes creían que el quórum de aprobación de las normas constitucionales no podía ser fijado por un órgano distinto a la Convención. Hay quienes creían que ese quórum estaba fijado por la propia Constitución. Ambas ideas se encuentran en la aprobación del artículo 94 y 95 del reglamento. Hay quienes dirán la Convención decidió que las normas constitucionales se aprueban por 2/3, otros dirán esta es una cuestión que estaba ya decidida. Respecto de los plebiscitos dirimentes, hay un acuerdo de las fuerzas políticas en la Convención. Para la implementación de ese plebiscito dirimente son necesarias reformas normativas, lo que quiere decir legales y constitucionales, que no son competencia de la Convención Constitucional, sino del Congreso. Aclaremos, Mati, un poco respecto a los plebiscitos dirimentes. ¿Qué es lo que se aprobó aquí en el reglamento general? Se estableció que, por ejemplo, cuando una norma no alcanza el quórum de 2/3 después de 2 votaciones, se tendrá por rechazada, salvo aquellas normas o cuando se califique para que se pueda aplicar un plebiscito dirimente, según lo establece el reglamento de participación popular. Por tanto, lo que se hace es abrir una puerta para que efectivamente la ciudadanía pueda eventualmente ayudar a definir o a votar
respecto a si se incorporan o no normas constitucionales a la Constitución, en el caso que las normas, por ejemplo, hayan tenido una mayoría importante. Por ejemplo, no alcanzaron los 2/3 después de 2 votaciones, pero sí alcanzaron los 3/5. Eso podría quizás calificar para poder postular a ser parte de un plebiscito dirimente, pero esas condiciones todavía no están en estricto rigor definidas, porque eso están en el reglamento de participación popular que se tiene que ver durante los próximos días. Estamos en ética, probablemente al final se vería el de participación popular, así que se abre la puerta para el plebiscito dirimente. Los detalles de cómo se hace ese plebiscito dirimente, las condiciones, con qué quórum, etcétera, todavía se tienen que ver en los próximos días. Lo que sí está claro, y dicen la mayoría de los convencionales que están a favor de este plebiscito dirimente, es que se tendrían que hacer reformas a los cuerpos normativos pertinentes, como llaman ellos en simples palabras, que se haga una reforma desde el Congreso Nacional que viabilice este plebiscito dirimente en el caso que se haga, porque también hay que ver si es que hay normas que no alcanzan este quórum y que tengan que estar en la Constitución, y además no se sabe cuántas, por ejemplo, podrían ser parte de este plebiscito dirimente, porque eso lo tendría que definir también el Pleno. No todas las normas participarían en este plebiscito dirimente, pero todos estos detalles que yo les estoy contando van a estar zanjados en los próximos días. Por ahora solamente se abre la puerta entonces para que se establezca este plebiscito dirimente. Después de 3 días y medio se aprobó este reglamento general. Ahora vamos en ética, todavía quedan 2 reglamentos. Inicialmente el plazo límite para aprobar todo esto era el viernes 1 de octubre, pero ya dicen que posiblemente habría que usar días de la próxima semana para terminar de votar los reglamentos. Lo que está claro es que el lunes 11 de octubre comienza una semana territorial, y después de eso ya podría entonces escribirse el contenido de la nueva Constitución, al menos ya trabajar en las comisiones permanentes. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente Jaime Baza respecto a este cronograma, que probablemente va a tener que modificarse, porque como te digo yo, todavía quedan reglamentos, hartas indicaciones, así que de aquí al viernes es muy difícil que alcancen a terminar. Escuchemos al vicepresidente Baza. El proceso de discusión, sobre todo el reglamento de participación popular, que es el último y que tiene más indicaciones de las que tiene el reglamento general, termine lunes, martes. Pero aquí lo importante, creo yo, es destacar que pase lo que pase, de aquí al lunes 11 de octubre, el lunes 11 de octubre va a empezar una semana territorial. Sí o sí, antes de que empiece esa semana territorial, las comisiones temáticas van a estar integradas, funcionando, todos los reglamentos aprobados, de modo tal de que podamos salir de ese trabajo territorial con toda esta pega hecha. Mati, y en otras materias, o quizás tangencialmente relacionadas, mientras que aquí estaban votando el reglamento arduamente, bueno, en el Senado se estaba también tramitando algo que tenía que ver con la Convención Constitucional, en particular con el mecanismo de reemplazo. Todo a propósito del caso de Rodrigo Rojas Báez. Recordemos que él renunció, de hecho, a la Convención Constitucional porque ha dejado de venir, no se ha hecho una renuncia formal, como activando, digamos, la única causal que hay, que es por enfermedad inhabilitante, y uno de los problemas que se daba a propósito de la renuncia del convencional Rojas era si es que se iba a poder reemplazar, porque en la Constitución dice que no procede reemplazar a los convencionales que hayan sido elegidos como independientes sin estar ligados a partidos políticos. Por tanto, entonces, desde el Congreso Nacional, en el Senado, senadores de distintos partidos políticos, era una iniciativa transversal, presentaron un proyecto para poder habilitar causales de renuncia en casos graves y además habilitar el reemplazo para los convencionales independientes no ligados a los partidos políticos. Hoy se aprobó en general en la Comisión del Gobierno del Senado. Escuchemos lo que dijo el senador José Miguel Insulza, que estaba participando entonces de la tramitación de este proyecto, que ahora tiene que pasar a la sala. Como la convención se rige por las reglas que el Congreso, en la regla del Congreso existe la opción de una renuncia por parte de los senadores cuando los senadores o diputados que son elegidos por listas de partidos. El vacío aquí es que las listas de independientes que fueron autorizadas por la Constitución, en la reforma constitucional, no tenían ninguna norma relativa a problemas de renuncia, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que estamos tratando de cubrir con esta legislación. Se aprobó en general, va a ir a la sala ya, pero entre tanto vamos a iniciar la discusión en particular porque es un proyecto de artículo único. Bien importante este tema, los convencionales están siguiendo de cerca también lo que ocurre en el Congreso Nacional, porque si bien se puso en el reglamento aquí, se intentó llenar este vacío respecto al reemplazo de los convencionales independientes y también decir que, por ejemplo, una renuncia por enfermedad grave lo califica. El Pleno, pese a eso,
varios convencionales, la mayoría de ellos probablemente saben que se tiene que hacer una reforma en el Congreso Nacional y entonces están siguiendo bien de cerca lo que sucede al respecto a propósito del caso de Rodrigo Rojas Bade. Te contaba, Mati, entonces que se está recién iniciando la votación del reglamento de ética, tiene altas indicaciones y se vienen discusiones bien interesantes. Se va a ver, por ejemplo, la definición del negacionismo, esta sanción en que se le quita el derecho a voz a los convencionales por 15 días, esa probablemente se va a caer, según lo mencionan los convencionales. Hay hartas discusiones interesantes entonces que se tienen que dar en los próximos días. Vamos a ver cuándo terminan, recién están empezando, pero ya al menos se despejó del camino el reglamento general y también las modificaciones al reglamento de asignaciones, donde paso a decir que hubo un enfrentamiento bien importante entre los convencionales de Chile Vamos, porque la UDI no quería modificar el reglamento de asignaciones, Renovación Nacional llevó policía, de hecho un convencional de Renovación Nacional patrocinó esta iniciativa de modificación del reglamento, se enfrentaron dentro de Chile Vamos, así que estaban un poco tensos los ánimos, finalmente ya se logró aprobar ese reglamento y pasamos entonces al reglamento de ética, Mati. Claro, que tiene su correlato político en lo que está pasando también fuera del ex Congreso, José, porque claro, ahí ya se definió que la postura del Frente Amplio era la que finalmente obtuvo la votación necesaria y el Partido Comunista quedó aislado con los constituyentes de la lista del pueblo y los pueblos originarios. Se definieron bien claro porque no hubo ningún voto cruzado, así que ahí quedó bien definida, por lo menos políticamente, esa separación. Así que seguimos atentos a todas las señales que vienen, por cierto, desde la convención. Que estés muy bien, José. Buenas tardes. Nos vemos.